Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal donde buscamos personajes de ficción, ya sea de novela, ya sea de película, ya sea de videojuego, de cómic, etcétera, y les narramos su posible biografía ficticia basándonos en lo que aparece en los libros, escritos, etcétera. Bien, hoy vamos a hacer la biografía del Dr. Lecter. El doctor Aníbal Lecter es un psicópata de ficción inventado por el novelista Thomas Harris, que se dio a conocer en la novela El Dragón Rojo de 1981, y continuarán sus vivencias en El Silencio de los Corderos de 1988, que después se llevó al cine por el director Jonathan Demme y se culminó en también la película Aníbal de 1999. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. En diciembre del año 2006, 7 años después de la publicación de Aníbal, Harry publica la que es por ahora su última novela sobre el personaje. La antecedente, titulada Aníbal, el origen del mal, narra la infancia y juventud del popular asesino entre sus 6 y 20 años de edad, con los que se deja abierto el lapso que va del asentamiento de Lecter en Estados Unidos hasta su captura e ingreso en el Hospital Psiquiátrico de Baltimore. Fue igualmente llevada al cine Hannibal Rising, ya con inferiores resultados. El asesino novelesco Aníbal Lecter adquirió su gran éxito mundial al ser su historia llevada al cine por Jonathan Demme en El Silencio de los Corderos, encarnado por Anthony Hopkins. También se llevaron al cine el resto de la saga de novelas, siendo el film más reciente Aníbal, el origen del mal, estrenado el 16 de marzo de 2007 y dirigido por Peter Weber. En él, Lecter, lógicamente, por una cuestión de edad, no fue encarnado por el maduro Anthony Hopkins, sino por el joven francés Gaspard Ulliel. El novelista Thomas Harris mencionó en el prólogo de la nueva edición del Silencio de los Corderos que para el personaje de Lecter se inspiró en un médico de nombre Alfredo Boll Treviño, también conocido como Dr. Salazar, que purgaba una condena de 20 años en una prisión de Monterrey, en México, debido a que mató a su pareja sentimental. Harris lo entrevistó en 1963 y le llamó la atención la elegancia de su porte. En 2019, J.C. Moreno publica el libro del Dr. Aníbal, un caníbal de Monterrey, o El último condenado a muerte en México, que narra la historia de Alfredo Valli. Normalmente resulta difícil utilizar algún calificativo para referirse a él, ya que a lo largo de la saga hay quienes afirman que no existe palabra que lo describa, excepto monstruo. Sin embargo, el erudito asesino Dr. Lecter podría ser definido como un psiquiatra sociópata, genuino desequilibrado que gusta de la gastronomía, que combinada con su canibalismo provoca curiosas combinaciones como hígado acompañado de habas, el corazón o parte de los órganos de la región craneal, brochetas hechas a partir de sus mejillas, entre otros de lo que coge de las víctimas que asesina. Su personalidad es en realidad una amalgama compuesta de dos facetas que habitualmente él manifiesta de manera alterna, según la situación. Por un lado, es un hombre culto, refinado, de modales exquisitos y buen comportamiento, además de amante del arte, la música clásica y la buena cocina. Y por otro lado, es un comportamiento cínico, manipulador y con cierta tendencia a castigar con una severidad variable a lo que él estima como malos modos. La intuición que pone en práctica casi toda vez que interactúa con alguien y que por regla general complementa con lo que le indican sus sentidos, le resulta un instrumento útil porque el grado de acierto en sus conclusiones tiende a desconcertar a quien hablan con él. Cada vez que habla con alguien, desde antes que le dirija la siguiente frase, él ya parece tener una idea clara de lo que su interlocutor está pensando o del más auténtico y profundo deseo que invade su corazón en ese momento. Apodado Aníbal el Caníbal, en El Dragón Rojo, Lecter pone a Francis Dolarhyde contra Will Graham y su familia. En El Silencio de los Corderos, Lecter ayuda a Clarice Starling, una estudiante agente del FBI, a capturar a través de un perfil psicológico a un asesino en serie que despelleja a sus víctimas, apodado Buffalo Bill.
En Aníbal, el psiquiatra está fugitivo, pero su identidad es descubierta y vendida por el agente de policía Patsy a Mason Berger, la cuarta víctima de Lester que sobrevivió y quiere vengarse de él. Un poco su biografía. Nació en Lituania, su padre era un noble y su madre pertenecía a la alta burguesía italiana. Presumiblemente es descendiente de los Sforza, patrocinadores de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, y los Visconti, importante familia de Milán, la cual lleva por escudo un dragón antropófago. A los 6 años de edad, Lester padeció eventos traumáticos de gran intensidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, las propiedades de sus padres fueron bombardeadas por los nazis, los cuales posteriormente serían asesinados en un bombardeo en el patio de su casa de campo, y él y su hermana mayor, Misha, a la que adoraba, quedaron huérfanos. Aníbal y su hermana Misha fueron prisioneros de Hivs, lituanos traidores que ayudaban a los nazis, no de soldados alemanes. Estos hombres, desechados al poco tiempo por los alemanes, se hacían pasar por brigadas de la Cruz Roja, robando y matando en ambos bandos, y se escondían detrás de uniformes médicos y arsenales robados. El azar los lleva al refugio donde se escondía la familia Lester y donde instalaron su campamento médico. Al recrudecer el invierno y quedarse sin alimento, mataron a la pequeña Misha y se la comieron. Esto es lo que se conoce de su infancia, la cual sin duda sembró las bases de su tendencia al canibalismo. En esas fechas, Lituania sufre la devastación de la Segunda Guerra Mundial debido a que colapsa el frente este de Europa y los alemanes atacan la Unión Soviética. En los años subsecuentes, Lester, quien se obsesiona con eliminar a los Hiwis culpables de esta atrocidad, comienza su carrera asesina de forma justificada, pero después encuentra un profundo gusto por esta actividad. Entre 1970 y 1975, Lester adquiere el título de doctor en psiquiatría en el estado de Maryland, Estados Unidos. En 1975, Lester trabaja como perito en psiquiatría para las cortes de Maryland y Virginia. La cuarta víctima de Lester es Mason Berger, personaje de tendencias homosexuales y pedófilo, el cual se suma a la lista de pacientes influyentes y consecuentemente adquiere cierta amistad con el Dr. Lester. Este acepta una invitación al departamento del Sr. Berger, en donde, bajo el efecto de Popper, Lester sugestiona al Sr. Berger para autoinfligirse graves heridas en la cara, quitándole secciones de la misma. Posteriormente, el Dr. Lester le rompe el cuello. El Sr. Mason Berger sobrevivió quedando tetrapléjico y deforme facialmente. Este personaje es una de las 3 víctimas que sobreviven a los ataques de Aníbal Lecter. Al desempeñarse como auxiliar del FBI en la elaboración de perfiles psicológicos criminales, Lester traba una relación amistosa con el agente especial William Graham, quien a la postre se convertirá en una de sus víctimas, y su segunda y penúltima en sobrevivir, junto con una enfermera del hospital forense del estado de Baltimore, a la que ataca durante un descuido en la vigilancia. Este hecho es el que lo pone al descubierto y posteriormente es capturado para ser procesado en un juicio que genera una lista de 9 víctimas comprobables hasta ese momento. El Dr. Lester es sentenciado a 9 cadenas perpetuas. A partir de aquí podemos seguir un poco la historia por los libros y las películas. En la película Manhunter, Will Graham, el actor William Petersen, regresa al cuerpo de policía persuadido por un compañero encargado de la difícil tarea de dar caza a un escurridizo asesino que ataca solo los días de luna llena. Graham decide emplear métodos pocos convencionales. De este modo recurre al Dr. Aníbal Lecter, Brian Cox, otro asesino en serie, para entrar en la mente del asesino, pero este le llevará a estar expuesto a la inteligencia de un genio, poniendo en peligro su salud mental. Red Dragon, el dragón rojo. Mientras es confinado, William Graham, protagonizado por Edward Norton, consulta al Dr. Lecter para que le desarrolle el perfil psicológico del asesino, apodado por el periódico amarillista National Talder como el Duende Dentudo, cuyo nombre real será François Delarrayte, asesino que se haría llamar el Dragón Rojo.
y que bajo la influencia de una de las ilustraciones de William Blake, el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol, mata familias completas internándose en sus casas. Es aquí cuando Dolarhyde tiene contacto vía correo con el Dr. Lecter, provocando que el asesino persiga al agente especial y a su familia. Esta novela fue llevada a la pantalla grande en 2 ocasiones. La primera en 1986, dirigida por Michael Mann, tuvo el título original de Manhunter. Su recepción en las taquillas no fue digna de mención, si bien es un film realizado con cuidado y bastante apego a la novela de Thomas Harris. Y después se rodó el The Red Dragon de 2002. Bien, luego El silencio de los corderos. Posteriormente, mientras en su confinamiento, Lecter es consultado por la estudiante de la Academia del FBI, Clarice Sterling. En la película lo interpreta Jodie Foster. Y aquí es la primera vez que aparece como Aníbal Lecter Anthony Hopkins. Se le solicita el perfil psicológico y reconocimiento del asesino en serie apodado Buffalo Bill, que se caracteriza por utilizar la piel de sus víctimas y confeccionarse un traje a medida, consecuencia de su obsesión por convertirse en su propia madre. En esta etapa lo que logra escapar y agregarse unas cuantas víctimas, entre ellas un vecino de la celda de al lado, 2 guardias y el entonces director del hospital donde purgaba sus condenas. Aníbal. Durante 10 años Lecter es señalado por el FBI como uno de los 10 delincuentes fugitivos más buscados sin poder encontrarlo o capturarlo. Con Julianne Moore en el papel de la detective que lo persigue, en esta novela en el que el autor desarrolla toda una trama para exaltar la figura del doctor fugitivo y para hacer patente que una vida inconforme del agente especial Sterling debido a ciertos problemas de carácter profesional con sus superiores. El Dr. Lecter hace aparición en la vida de ambos, luego de ser perseguido por el inspector Rinaldo Pazzi, un italiano que se ve tentado por adquirir la recompensa ilegal que ofrece Mason Berger en una página de internet. El final de la película difiere bastante de la versión del libro, mientras que en el film Aníbal consigue escapar, no sin acabar manco. Clarice consigue esposarle junto a ella, pero ante la llegada de la policía Aníbal amputará su mano, besándola en los labios un instante antes. En el libro, el doctor logra seducir a Clarice de una manera muy poco ortodoxa y ambos se fugarán a vivir juntos en Argentina. Luego tenemos Aníbal, el origen del mal, último film y libro de 2007, o como se llamó en inglés, Hannibal Rising. Nos cuenta la historia de cómo el Dr. Lecter forjó su personalidad canibalista y asesina. La historia se desarrolla en la Europa de posguerra. Huyendo del peligro con su familia, se adentran en el bosque de sus propiedades. Al atacar el área, su padre, su madre y el profesor que lo tomó como pupilo mueren. Al encontrarse escondidos en la guarida de caza, Aníbal y Misha se encuentran saqueados por un grupo de delincuentes que, fingiendo ser de la Cruz Roja, despojan de sus propiedades a los muertos, enfermos y a quien no se puede defender. Aníbal se ve afectado al ver cómo su hermana sufría. Intenta por todos los medios darle de su comida e insiste en protegerla. Un día que más tarde se encontrará entre los recuerdos de Aníbal, su hermana pequeña es llevada por los hombres lejos de la vista de él. Aunque él intenta recordar qué pasó luego, no logra hacerlo. Es cuidado en un orfanato, el cual se levanta en el viejo castillo Lecter, antiguamente perteneciente a su familia, hasta que el conde Lecter, su tío, lo lleva a Francia, donde es cuidado bajo su tutela y la de Lady Murasaki. A su cuidado, Aníbal logra recuperar el habla, no la había perdido, solo que no la utilizaba desde la aparición de Misha, ya que siente un gran afecto y admiración hacia la mujer. Un día en el mercado, Lady Murasaki es ofendida por Paul el carnicero, al que prontamente se encontrará muerto sin sus mejillas. Antes de eso, el conde Lecter ataca al carnicero por haber ofendido a su mujer, pero por su edad termina muriendo. A la edad de 18 años, Aníbal ingresa en la Facultad de Medicina, siendo el más joven de la clase. Demuestra habilidad en el dibujo, la cual se demuestra cada vez que dibuja el rostro del cuerpo a examinar. Dibuja la cara de ojos azules, como lo denomina Aníbal, aunque su apellido es Grutas. Va averiguando cada vez más sobre lo sucedido en aquel día que Misha fue alejada de él, hasta que llegan a un bosque donde encuentra sus restos sobre una fregadera, y había sido comida por los integrantes de ese falso grupo de médicos, que al estar muriendo de hambre decidieron sobrevivir comiéndose a la niña.
Aníbal venga a la niña asesinando uno por uno, los cuales sufren agónicamente mientras él disfruta eliminándolos. Bien, las adaptaciones a la pequeña y gran pantalla en el cine, como les he dicho antes, tenemos la primera que se llama Cazador de Hombres o Manhunter de 1986, El Silencio de los Corderos de 1991 y Aníbal de 2001. Luego tenemos Dragón Rojo, que sería la segunda adaptación de esta película después de Manhunter de 2002 y Aníbal, El Origen del Mal del 2007. Y además hay una serie de televisión que se llama Aníbal y que narra la historia mientras él trabajaba para el FBI. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.